Esta reunión está siendo grabada. Bueno, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, le ofrezco la palabra para dar cuenta. Gracias, presidente. En materia de cuenta, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, se le hizo llegar a ustedes el día de ayer, el día viernes, perdón, que fueron los últimos documentos que recibimos en relación con el proyecto que está en primer lugar de la tabla, que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial, las opiniones del presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio, y como había acordado la comisión en la última sesión, las opiniones de la directora de Educación de la Municipalidad de Peñalolén, la señora Mónica Luna. Luego de las organizaciones nacionales de la Mesa Estamental de las Universidades del Estado de Chile, METUECH, que agrupa funcionarios académicos y estudiantes, mediante el cual solicitan audiencia a esta comisión con el propósito de exponer su visión y obtener el apoyo a la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley 21.094 sobre universidades estatales a fin de prorrogar el plazo establecido para proponer al presidente de la República la modificación de sus respectivos estatutos a raíz de la pandemia por el COVID-19. Este es un proyecto que tuvo su inicio en la Cámara de Diputados y ya fue aprobado por esa instancia. Y finalmente, de la senadora Isabel Allende, remite una carta de Ajunji Valparaíso, en la que solicita a esta comisión su apoyo para garantizar las condiciones sanitarias en el retorno de los jardines infantiles, frente a la que, a su parecer, es una errática actitud de las autoridades de educación parvularia respecto a la reapertura de estos y el riesgo inminente de contagio. Recuerdo a la comisión, presidente, que en esta materia se despachó hace 2 sesiones un oficio a diferentes autoridades del sector parvulario del país, precisamente requiriendo información en esta materia, en relación no solamente a la situación que había comentado la senadora Proboste, que era lo que ocurría en la región metropolitana, sino que en todo el país respecto de la situación del retorno a clases de la educación parvularia. Eso, señor presidente, en materia de cuenta. A propósito del oficio de la senadora Allende, podríamos, ¿cierto?, tomar este tema para insistir al Ejecutivo en los distintos niveles parvularios en una pronta respuesta a los requerimientos efectuados de información. Si le parece a la comisión, se mantiene un oficio pidiendo prontitud en la respuesta del oficio anterior. Pero con copia también al de la senadora Allende. No, correcto, en que la senadora Allende no hizo presente la situación y que nosotros requerimos si la respuesta puede ser con prontitud a esta comisión. Hablemos de una insistencia. Y yo entiendo que los asesores del Minedu que están acá presentes también estarán tomando debida nota como para ayudarnos a agilizar esa respuesta. Bueno, señor secretario, y respecto del punto de las universidades estatales y de la extensión del plazo de este proyecto para la presentación de los estatutos, que parece bastante razonable, podríamos dejarlo con algún grado de prioridad para la tabla de abril, comienzo de abril, dentro de las próximas 2 semanas, señor secretario, y invitar a estas organizaciones. Perfecto. Nosotros vemos la tabla, presidente, para la sesión. Tendría que ser para la sesión del 4, porque es probable que la sesión próxima del 29 ocupemos un buen tiempo de esa sesión en el tema de la educación pública. Correcto. El 4 o el 11 tendría que ser. Sí, yo creo que sí. Ahí usted lo incorpora, secretario. Lo conversamos. Perfecto. Bueno, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Senadora Yana Proboste. No, presidente, sobre la necesidad de poder escuchar al ministro respecto del avance en materia de educación pública, tal como lo establece la ley. Creo que es importante insistir, ya la semana pasada habíamos tomado el acuerdo de la comisión de verificar las condiciones en las que se encuentran los territorios, los 5 territorios que han sido traspasados. Yo durante el fin de semana he seguido en contacto con profesores, asistentes de la educación de nuestra región, particularmente del territorio del Servicio Local de Atacama, que es el territorio que comprende las provincias de Copiapó y de Chañaral.
y en donde se han verificado desvinculaciones transgrediendo la legislación de profesores y de equipos que formaban parte de los programas de integración escolar. Además, los psicopedagogos reunidos con quienes me reuní el sábado de esta semana, daban cuenta que hoy día tienen serias dificultades para poder contar con recursos humanos, material educativo para realizar el trabajo en el marco de los programas de integración escolar. Y además voy a hacer llegar a la comisión también un oficio en donde la nueva administración les restringe las evaluaciones para los nuevos estudiantes. Me refiero a liceos que no van a poder evaluar a los estudiantes de primeros medios que van a llegar a sus escuelas, porque han definido la actual administración una lógica que no logramos entender, de un criterio de sustentabilidad del PIE. Entonces creo que sería muy importante que ojalá antes de que el ministro dé cuenta, tal como lo establece la ley, pudiera también dar respuesta la directora de Educación Pública respecto de los oficios que hemos enviado a través de su comisión, presidente. Muy bien, me parece muy pertinente tener el máximo de información previo a esa sesión. Entonces yo creo que de alguna forma haríamos depender de la llegada de esa información, dicha sesión. Creo que hay que responderle eso al ministro. Nuestra disposición está, hay una propuesta de agenda, de coordinarnos con la Cámara, pero también requerimos con urgencia que el Ejecutivo nos haga llegar dicha información, sin perjuicio de que lo hagamos todos nosotros. Yo también tengo un servicio local en la región y todos podemos tener el máximo antecedente para esa sesión. Si le parece, entonces, presidente, junto con la coordinación con la Secretaría de la Cámara, de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, daríamos una respuesta a la carta que hizo llegar al ministro en el sentido que usted ha planteado, de que la comisión entiende necesario para la celebración de esa sesión contar con la información que ha sido solicitada por los oficios respectivos. Así es. Así es. Bien. Así es, secretario. Y respecto de los documentos que la Secretaría nos hizo llegar el fin de semana, yo entiendo que todos ya tendremos una opinión al respecto. Yo quiero señalar que no he tenido ningún contacto con el Ejecutivo, ningún llamado del ministro ni ningún asesor para ver, ¿no es cierto?, justamente lo que planteaba el diputado Claudio Alvarado, con una gran disposición y voluntad del planteo, ¿no es cierto? Veamos cuáles son los puntos de acercamiento que han sido planteados por los distintos senadores y senadoras. Yo no he recibido ningún aviso del gobierno, mira, en tal sentido quisiéramos avanzar, o una petición bien expresa que le hicimos varios colegas de definir cuáles son los temas en los cuales el gobierno pretende indicar en la discusión en particular. Y por lo tanto llegamos a esta sesión en las condiciones que se ha dicho, con estos documentos que ustedes ya tienen en su poder. Y nos correspondería, según el acuerdo de la comisión, poner en votación el proyecto a continuación. Presidente. Senador Claudio Alvarado. El ministro, me imagino, se encuentra conectado a la sesión. Y a lo mejor, previo a la votación, él nos puede ilustrar en función de lo que planteamos la semana recién pasada y procedemos a la votación. Muy bien. Si les parece, escuchamos brevemente al ministro, porque igual ya lo he escuchado en innumerables ocasiones sobre este tema, y quedan otros proyectos en tabla a continuación. Entonces, si les parece, le damos la palabra al ministro para que nos señale con más precisión algunos de los planteamientos que fueron formulados por los miembros de esta comisión, antes de proceder a la votación. Presidente, le hago presente de que el senador García está terminando la Comisión de Hacienda y prontamente se va a conectar a esta sesión. O sea, no vemos conectado al ministro, veo conectado a su asesor legislativo, a José Pablo Núñez, pero al ministro no lo veo en pantalla. Presidente, el ministro se está conectando en este momento. Si me da un segundo, voy a verificar qué pasa con su conexión.
Señor ministro, ahí ya lo vemos. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo está? Buenas tardes, senadores, senadoras. Aprovecho de saludar y felicitar a la senadora Proboste por su flamante designación en la presidencia del Senado. Muchas gracias. Y perdón, tuve un problema para conectarme, entonces me acabo de lograr conectar. Sí, la idea, ministro, es que, tal como solicitó el senador Alvarado días atrás, el gobierno nos pudiera anticipar brevemente, porque tenemos, como usted sabe, otros proyectos en la tabla que también consignan el Ejecutivo, que nos pudiera definir cuáles serían los temas que se van a indicar en la discusión en particular, y si hay algunos de los temas que han sido planteados por los senadores, senadoras en las sesiones, en las dos últimas sesiones, que el gobierno esté dispuesto a recoger en esta votación. Como se sabe, también ha habido algunas miradas críticas en este proyecto y particularmente yo tengo muchas dudas, ¿no? Que las voy a poner cuando escuche mi opinión, digamos. Señor ministro, por eso le ofrezco la palabra. Perfecto, gracias presidente. Bueno, efectivamente en el contexto de lo que ha sido el aporte de los distintos invitados y las opiniones de los miembros de la comisión, nosotros vemos que hay varios aspectos que obviamente requieren, en algunos casos, indicaciones, en otros a lo mejor ponerse de acuerdo en definir con mayor claridad y precisión cuál es el ámbito de aplicación, cuáles son las expectativas de este proyecto. Y en ese sentido, sobre la base tanto de las observaciones, comentarios o aportes que hicieron los invitados y también los comentarios que ustedes mismos han hecho, nosotros vemos que hay varios aspectos donde evidentemente existen indicaciones que habrá que en algunos casos reponer y en otros trabajar seguramente en conjunto para despejar dudas y fortalecer algunos ámbitos que han generado algunas inquietudes. Lo primero, creemos que es importante reponer el artículo 6 del proyecto con los cambios que incorporó la Comisión de Educación de la Cámara en su momento, específicamente una indicación que promovió el diputado Venegas, Mario Venegas, y que fue acogida por el Ejecutivo para darle mayor consistencia a lo que se busca. Ese artículo lo que hace es, por un lado, dejar claro que los recursos de la subvención deben destinarse a los fines educativos, despejando una serie de categorías de gastos que estaban en la ley, pero que en la práctica hoy día, como lo hemos dicho, están recogidos en el sistema general. Por lo tanto, creemos que es importante despejar dudas respecto de cuál es el destino de los recursos de la subvención escolar preferencial a la luz de este proyecto, dejar muy claro que no pueden destinarse a algo diferente que no sean los fines educativos que están hoy día establecidos específicamente en la ley de subvenciones incorporados a través de la ley de inclusión que se discutió en el gobierno anterior, mantener esa lógica. Dejar claro también que los recursos se destinan, obviamente, a mejorar la calidad de los proyectos educativos y que existen ciertos gastos que no pueden cargarse contra esta subvención y que dice fundamentalmente en relación con todo lo que apunta a lo que se necesita en materia de infraestructura para obtener el reconocimiento oficial. Esos son gastos que deben ser abordados por la subvención general. La indicación que se incorporó en su minuto en la Cámara dejaba claro que los requisitos para obtener el reconocimiento oficial no debían financiarse como base con la SEP, sino que la SEP apunta efectivamente a un gasto que apunta a mejorar la calidad de un establecimiento que ya cuenta con los mínimos establecidos en la ley, y por lo tanto creemos que es importante reponer esa indicación, y obviamente se podrá discutir con detalles si hay diferencias, pero reponer ese objetivo, el objetivo de dejar muy claro en qué lo que se destinan los recursos de la SEP, en qué lo que no se pueden destinar, y bajo una señal clara de que a lo que apunta esta subvención, como lo ha hecho siempre, y algo que siempre hemos valorado y que nos parece que es importante mantener, obviamente, en esta política pública, es que los recursos de la subvención escolar preferencial se deben destinar
a mejoras en a elevar la calidad de la educación que imparte cada proyecto. En la misma línea, y algo que planteó, incluso creo que lo planteó el mismo colegio de profesores, creemos que es importante reponer un artículo que elimina las antiguas categorías de ordenamiento de los establecimientos de la SEP. Recuerden que la SEP establece, o establecía, bueno, todavía lo establece, autónomos en recuperación, autónomos emergentes y en recuperación, eran 3 categorías. Creemos que eso hay que eliminarlo, ya no tiene sentido esas categorías asociadas a la subvención escolar preferencial. Un tercer elemento, que es algo que también ha surgido mucho de lo que han planteado ustedes con miembros de la comisión, tiene que ver con la fiscalización. Creemos que esto es importante y, por supuesto, todas las indicaciones que apunten a despejar toda duda y a fortalecer incluso los mecanismos de fiscalización y de rendición de cuentas de los recursos que reciben los sostenedores nos parece que son no solo muy apropiados, sino que fundamental. Es posible que, por la manera en que este proyecto está presentado, que en términos como de técnica legislativa apuntaba a una mayor simplicidad, ¿cierto?, haya quedado la sensación de que estos recursos no se fiscalizan. Y esa es una sensación equivocada. Y por lo tanto, creemos que es importante, en la discusión en particular, despejar esas dudas y hacer todo aquello que sea necesario para dejar muy claro que la Superintendencia de Educación tiene expresamente un rol de fiscalización del uso de estos recursos, que la rendición de cuentas es un elemento de los sostenedores, es un elemento fundamental, y obviamente esto habrá que hacerlo con mecanismos de simplicidad, que no signifique una carga administrativa adicional, porque parte de lo que se busca es bajar esa carga administrativa, pero, insisto, todo aquello que implique, o sea, no hay que entender por baja la carga administrativa una pérdida en la acción fiscalizadora del Estado en el uso de los recursos. Creemos que ese equilibrio tiene que quedar muy bien resuelto, y en esa línea también, presidente, creemos que, por supuesto, indicaciones que fortalezcan y despejen ese rol de fiscalización nos parece que son importantes. Un cuarto ámbito donde han surgido comentarios y que creemos también a través de indicaciones se puede ordenar y reorientar, tiene que ver con el rol del plan de mejoramiento educativo. Nosotros, y esto es parte esencial del proyecto, y por eso creo que es importante, incluso esperando que se apruebe en general, ya una vez que entremos a la discusión en particular, ponernos de acuerdo en cuál es efectivamente el rol del PME. Lo que nosotros hemos planteado es que el PME debe tener un rol central en todos los establecimientos. De hecho, apuntamos a que cada establecimiento tenga su plan de mejoramiento educativo y que ese instrumento sirva de guía para el monitoreo y para llevar adelante el proyecto pedagógico de cada escuela, de cada liceo. Lo que hemos visto nosotros como un problema, que es lo que hemos querido corregir, y que por supuesto ahí podremos tener el debate adecuado para dejarlo despejado, es que el PME con el tiempo se transformó en un instrumento más bien de control financiero y no un instrumento como estaba originalmente previsto, que era un instrumento para fortalecer precisamente el ámbito pedagógico de los establecimientos. Creemos que eso es la dirección que debiese tomar, y por lo tanto reorientar el objetivo del PME, quitarle esa carga de un instrumento más bien de seguimiento contable, de seguimiento financiero, fortalecer su rol pedagógico, y todo esto combinado, como lo dije antes, con una necesaria fiscalización, que insistimos, nunca ha sido el objetivo del proyecto eliminar esa fiscalización, y por lo tanto habrá que combinarlo bien. Lo que sí creemos que es clave es que al PME hay que quitarle esa carga administrativa que con el tiempo se le fue asociando, y que en definitiva se transformó en un instrumento de seguimiento del gasto y perdió el carácter netamente pedagógico, que es el que creemos que debe ser fortalecido. Un quinto elemento tiene que ver con las escuelas especiales. Todos ustedes han planteado lo relevante que sería incorporar a las escuelas especiales dentro del ámbito de la subvención escolar preferencial. Sobre eso, nosotros hemos hecho ciertamente los análisis,
es una decisión que obviamente tiene que ser trabajada con la dirección de presupuesto. Le hemos hecho le hemos hecho llegar a la dirección de presupuesto ese análisis, y creemos que encontrándose los mecanismos de financiamiento y insisto, sujeto a la disponibilidad presupuestaria que a través de Hacienda podamos ir desarrollando, nos parece que avanzar en la línea de entregarle recursos a las escuelas especiales ciertamente es una línea muy razonable y adecuada a las necesidades de esos alumnos. Creemos que es importante sí despejar algunas líneas en torno a esto. Cuando me refiero a que estamos trabajando con DIPRES para ver la posibilidad de incorporar a los alumnos de las escuelas especiales, lo estamos haciendo en un ámbito acotado precisamente a las escuelas especiales con niños que tienen necesidades educativas tanto permanentes como transitorias, y no estamos involucrando en este análisis a lo que se conoce como las escuelas de lenguaje, sino que centrado específicamente en las escuelas especiales. Lo digo porque el alcance de una u otra política puede ser distinto, y hemos entendido que lo que ustedes han planteado también va en esa dirección, en cómo hacernos cargo de las necesidades que tienen los niños con necesidades especiales que son atendidos en estas escuelas. Esto, insisto, obviamente es un trabajo que excede el diseño de política que emana solo del Ministerio de Educación, implica un esfuerzo en recursos, y por lo tanto lo que puedo comprometer acá, presidente, es ese trabajo con el Ministerio de Hacienda y con la Dirección de Presupuesto para buscar un mecanismo que permita ampliar esta subvención hacia ese ámbito. En síntesis, presidente, creo que lo que nosotros podemos ofrecer con total claridad es que, tanto en lo que se refiere a el despejar cuál es el ámbito de permitido o no para el gasto con la subvención escolar preferencial, en la línea de lo que planteó el diputado Venegas en la Cámara de Diputados. Dejar muy claro que la fiscalización es un elemento central de lo que debe llevarse adelante con esta subvención, y que esa fiscalización debe ir acompañado de mecanismos simples y poco burocráticos, ¿cierto? Pero que eso no significa que no queramos fiscalizar estos recursos, sino que todo lo contrario. Darle al PME un rol eminentemente pedagógico que sirva de guía para impulsar los proyectos educativos de los establecimientos, y junto con la Dirección de Presupuesto, buscar alternativas para ir incorporando a las escuelas especiales, son ámbitos donde vemos existe total voluntad de avanzar, y creo, presidente, y lo planteo tal como lo planteó el senador Alvarado por su intermedio en la sesión anterior y otros más. Obviamente esto lo podemos ir trabajando para buscar en el óptimo el mayor nivel de consenso con la Comisión. Perdón, estaba sin audio. Gracias, ministro. Se ofrece la palabra, se están conectando los senadores que estaban también haciendo hasta ahora. Senador García, senador Monte no lo veo aún. Se ofrece la palabra antes de proceder a la votación. Senador Alvarado. Gracias, presidente. Yo creo que la reciente intervención del ministro ha sido absolutamente clara desde el punto de vista de la disposición y la voluntad de avanzar en aquellos aspectos que el proyecto tiene debilidades, tal cual se ha discutido y han hecho presentaciones a nuestros invitados. En consecuencia, yo quiero valorar el punto de recoger lo planteado en la sesión anterior en orden a que hagamos un trabajo especial en el debate en particular para buscar los acuerdos con el Ejecutivo, de esta manera sacar la mejor legislación vigente. Así que agradezco la disposición, la voluntad del señor ministro y de su equipo, y creo que es un proyecto total y absolutamente necesario en el cual debemos dar el paso de la votación en general. Gracias, presidente. Gracias, senador Alvarado. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Bien.
no está el senador Montes todavía. No sé si está su asesor, como para que nos diga si se va a conectar o no. Bueno, tenemos que pasar entonces a la votación, señor secretario. Perfecto, señor presidente. En consecuencia, el presidente pone en votación en general el proyecto de ley que amplía y moderniza la subvención escolar preferencial por el TIN 12.979-04. Senador Alvarado. Yo voto a favor, señor secretario, porque creo que es un proyecto que avanza en una dirección correcta, en orden a dar mayores posibilidades, mayores oportunidades a la población escolar más vulnerable. Es un proyecto que se hace cargo de los temas que dicen relación con el alto impacto burocrático que hoy día tiene la SEP, simplifica, y de alguna otra manera contribuye, ¿no es cierto?, a que los alumnos más vulnerables tengan mejores, mayores oportunidades y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, los planes educativos puedan fortalecerse. Así que voto a favor. Perfecto. Senador García. Buenos días. Aprovecho de saludar a la senadora Yasna Proboste, presidenta del Senado, al ministro Raúl Figueroa, por supuesto al presidente de la comisión, al senador Alvarado, al senador Montes no lo saludo porque venimos de trabajar juntos en la Comisión de Hacienda. Yo tengo conciencia de mucho tiempo atrás, porque así me lo han expresado particularmente diversas municipalidades, diversos directores de establecimientos educacionales municipales, que es necesario flexibilizar la SEP y permitir que los establecimientos tengan mayores recursos para mejorar la calidad de la educación. También me lo han planteado sostenedores particulares. Yo entiendo las aprehensiones que han existido durante la discusión que hemos tenido en el sentido de cuál es el control que van a tener estos recursos. Y en ese sentido reiterar que estos recursos solo pueden destinarse a fines educativos, tal como lo definimos en la ley de inclusión. Y por lo tanto quedan sometidos a la supervisión de la Superintendencia de Educación y también, por supuesto, como recursos públicos a la Contraloría General de la República. Así que creo que los resguardos están debidamente tomados. Espero yo que la aprobación de este proyecto signifique la inyección de una importante cantidad de recursos a establecimientos que atienden a alumnos vulnerables y que eso permita mejorar sustantivamente la calidad de la educación, particularmente en estos momentos tan difíciles en que hay que hacer los mayores esfuerzos para que la educación pueda llegar a los hogares. No sabemos todavía, no conocemos las noticias de hoy, pero probablemente van a entrar más comunas en cuarentena y por lo tanto la necesidad de llegar con el material educativo hasta los hogares por distintas vías es algo que es cada vez más urgente. Así que por todas esas razones voto a favor, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador García. Senadora Proboste. Presidente, como lo hemos señalado desde el comienzo de la discusión de este proyecto de ley, personalmente tenemos una altísima valoración por la subvención escolar preferencial, por el aporte que ha señalado ya para distintas escuelas, el haber contado con esta subvención y cómo se puede hacer un análisis muy concreto respecto de las transformaciones que han tenido los estudiantes de condiciones más difíciles y cómo la subvención escolar preferencial realmente ha logrado de una manera mucho más adecuada los intereses de las comunidades educativas respecto a contar con mayores recursos para permitir que a partir de nuevas estrategias, de nuevas metodologías, de nuevas didácticas, aquellos estudiantes que vienen de contextos más desfavorecidos puedan también tener la posibilidad de aprender de una forma distinta. Y también ha logrado compatibilizar las aspiraciones de las familias que entienden que la educación es un elemento muy importante en materia de movilidad
de movilidad social. Durante la tramitación y habiendo escuchado a diferentes invitados e invitadas y manifestando además nuestra preocupación inicial, dábamos cuenta en que este proyecto, que va a incorporar cuantiosos recursos en materia de subvención escolar preferencial a la hora de universalizarlo, establece riesgos dado que no se hace cargo de uno de los problemas que ya la propia Contraloría General de la República, el Consejo del Estado, del Consejo de Defensa del Estado y la propia Superintendencia han manifestado con mucha fuerza. Y no deja de dejar indiferente a nadie que este proyecto no tenga la misma fuerza respecto de medidas de fiscalización de estos recursos. Entonces, claro, la intervención de hoy del ministro hace una promesa en aspectos que para nosotros son muy importantes. Por ejemplo, en la promesa de identificar nuevos grupos que habían estado excluidos de la subvención escolar preferencial, porque en nuestra opinión es de toda justicia que estén incorporados, y me refiero a los estudiantes con necesidades educativas permanentes. Siempre nuestra preocupación ha estado, por su intermedio, presidente, al ministro, respecto de las escuelas especiales que acogen a niños con necesidades educativas permanentes. Y lo hemos señalado reiteradamente cuando uno visita estos establecimientos, como en el caso de Vallenar, el 98% de esos estudiantes pertenecen a la red del Sename, es decir, son estudiantes muy vulnerables y por lo tanto no se justifica que hoy día estén excluidos. Y por lo tanto quiero acoger esta promesa del ministro respecto de avanzar en más fiscalización, que hoy día no está contemplado en el proyecto, de incorporar en esta universalidad a grupos que han estado marginados, que han estado excluidos de estos beneficios, como lo son los estudiantes con necesidades educativas permanentes. Leyendo a la jefa de la Corporación de Educación de Peñalolén, Mónica Luna, con quien trabajamos precisamente en los temas de subvención escolar preferencial desde los inicios, incorpora a otras poblaciones como estudiantes que se reintegran, estudiantes migrantes, independiente la condición de la familia, y por lo tanto, entendiendo que es necesario, a más de una década de la implementación de la subvención escolar preferencial, mirar y mejorar ciertos aspectos, yo me voy a abstener esperando que la discusión que efectivamente hagamos en las etapas posteriores nos den las certezas que la fiscalización de estos mayores recursos van a ser reales, que vamos a tener la posibilidad de incorporar a nuevas poblaciones que requieren, que son las más excluidas dentro de los que ya enfrentan una altísima vulnerabilidad, y que el centro va a ser siempre la mejor educativa, porque lo que no nos puede pasar es que aquí se tienda a establecer como una unificación entre la subvención escolar preferencial y la subvención general, porque se desvirtúa el propósito inicial que tiene la subvención escolar preferencial, y por eso a mí me sigue gustando mucho más el mantener los planes de igualdad de oportunidades, porque son compromisos concretos en materia de calidad de la educación. Y como esos temas no están resueltos ahora, prefiero abstenerme para que el proyecto siga la discusión y realmente hagamos el debate de fondo de la discusión en particular. Eso, presidente. Gracias, senadora Proboste. Senador Montes. Gracias, señor secretario. Mire, yo la verdad es que comparto buena parte de las cosas que he oído de la senadora Proboste. Yo también valoro mucho la subvención escolar preferencial. Creo que fue una idea muy oportuna en su momento, con un conjunto de reglas propias del momento. Ha pasado ya bastantes años y yo tiendo a ver en este proyecto más bien no actualizar las cosas, sino que más bien levantar ciertas restricciones como que todas fueran innecesarias. A mí me parece en distintos temas, yo esperaba indicaciones del Ejecutivo para votar en general, pero me parece que hay cuestiones que no entiendo por qué no están. Por ejemplo, el tema de los servicios locales de educación. Le hemos pedido durante todo el transcurso de este debate que es muy importante levantar las rigideces para esto y para otros efectos, para la subvención preferencial y para otros efectos. También yo creo que las normas que se apliquen y los sistemas de control no pueden ser necesariamente homogéneos. Creo que hay que hacer una cierta diferenciación de establecimientos sostenedores. Hay sostenedores que son muy rigurosos y a ellos les obstaculiza mucho una serie de controles innecesarios, y en otros casos no. O sea, por lo tanto, los estándares, los que mejor saben la diferenciación que hay que hacer son
son ustedes, pero debería por lo menos el concepto de diferenciación quedar autorizado acá. Sobre el tema de consolidación de las contabilidades, que parece como una cuestión menor, pero la verdad es que yo compadezco a los pobres municipios que tengan que tener como contabilidad en alguna forma separada de no sé cuántas cosas. O sea, aquí perfectamente existen modalidades de llevar contabilidades que integran. O sea, yo creo que debería eso darse un paso, por lo menos en aquellos establecimientos más avanzados. Yo entiendo que los del 3166 están en otro estándar ya hace mucho rato. Y está el procedimiento, está la forma de hacerlo. Yo no puedo entender por qué la superintendencia no ha implementado esto que se acordó hace mucho, mucho tiempo. Y finalmente, respecto a los excluidos, a los que no están dentro del sistema. Si esto no fue arbitrario, lo que pasa es que había una regla y la regla establecía un requisito, que era el convenio. Y la verdad es que ellos no lo cumplieron. Entonces, ahora yo no creo que haya que bajar el estándar, sino que hay que asegurar compromiso y por lo tanto facilitarle, ayudarle si es necesario a lograr ese nivel. Pero como que aquí aparece como que no se les quiso financiar antes. No, ellos siempre estuvieron abiertos a esa posibilidad. Bueno, también agrego que el tema de los colegios especiales, que tanta fuerza le pone la senadora Proboste, yo la verdad que tengo muchas dudas si aquí lo que se acordó en la ley de inclusión, lo que quedó pendiente, eran los colegios especiales. Y se dijo esto, no se legisla en esta ley porque no están las condiciones en ese momento, no había claridad suficiente y quedó pendiente. Y entiendo que el ministerio hizo un estudio incluso de cómo establecer otras reglas. Pero yo creo que el sistema de financiamiento de los colegios especiales tiene que tener cuestiones propias, tiene que tener características propias, porque son, bueno, yo sé que dentro de los colegios especiales hay una variedad, pero variedad de realidad y de desafíos. Pero yo creo que frente a esto, ojalá antes de que terminemos este proyecto haya una propuesta y se asuma el tema del financiamiento de los colegios especiales. Eso es tremendamente discriminador hoy día, tremendamente discriminador, y fue el enfoque de la integración forzada al resto de los colegios de los niños con necesidades especiales, que fue un error, una copia de los españoles que no funcionó en Chile en ninguna parte. Y la verdad que esto se requiere integración cuando hay condiciones, pero también los niños requieren periodos de una forma del lenguaje, en el caso de los niños que tienen problemas de visión, de distintas realidades se requiere ente especializado. Esto se discutió mucho a propósito de los servicios locales y lamentablemente los servicios locales este problema no quedó resuelto tampoco. Y aquí tenemos un vacío. Y los que están sufriendo esto son los colegios y los niños de los colegios, escuelas especiales creo que se llama. Esto fue muy confundido por las escuelas de lenguaje, que siguen siendo un imperio que por una cantidad de niños con problemas de lenguaje por todos lados, que estamos sobre el estándar mundial, y la verdad que esto requiere algún tipo de regulación de otra naturaleza y debería ser plenamente integrado cuanto antes. Yo me voy a abstener y le digo, ministro, nosotros le hemos dicho una y otra vez que necesitamos indicación a este proyecto, por lo menos indicios de indicación, tema. A lo mejor usted lo planteó al principio, pero yo estaba en la Comisión de Hacienda pareado con el senador García, pareado de hecho, y por eso no habíamos podido estar acá. Me abstengo. Gracias, senador Montes. Presidente. Presidente, su votación. Está con el micrófono. Sí, perdón, ahora sí está sin micrófono. Gracias. Gracias, secretario. Bueno, para nadie es un misterio la importancia que tiene la SEP, la segunda subvención más importante de Escuela General en términos de recursos. Muchas veces escuchamos sostenedores decir bendita SEP porque permitió resolver temas de apoyo pedagógico que de otra manera no se hubieran podido atender. Pero también tenemos un problema serio que es la subejecución y por lo tanto aquí efectivamente hay niveles de flexibilización que podrían ser vendibles. A mí me preocupa este proyecto desde el origen. Cuando algo se plantea como modernización, bueno, tenemos proyectos de modernización o se titulan como modernización en todos los ámbitos, hasta en la orden y seguridad, a todo le llamamos modernización. Y ahí me empieza a preocupar un poco. Y empiezo a dudar un poco de todo esto que se plantea como la modernización. Yo siento que en la modernización, en los tiempos actuales, lejos de pensar en un relajo de los temas administrativos, lejos de pensar en bajar los estándares, creo que se debe hacer todo lo contrario. En materia de transparencia hoy día no se nos obliga a elevar los estándares. Y este proyecto,
en suma, termina reduciendo los estándares. Al eliminar el convenio, yo ahí comparto lo que sostuvo el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz. Creo que aquí el convenio desaparece y no se va a ningún otro lado. Efectivamente, se ve un fortalecimiento del PME en lo que es el artículo 1, en la modificación de la 20.529. Se ve un plan de mejora fortalecido, con alguna exigencia, todo lo que sea estratégico pedagógico, bienvenido sea. Pero a mí me preocupa acá, ministro, que las mayores exigencias en este PME se le van a poner no a los particulares nuevos que van a llegar, porque aquí seamos claros, esto abre la puerta a algunos particulares subvencionados. Se le van a poner las mayores exigencias, lo dice el proyecto de ley, a los establecimientos que están evaluados según la clasificación de la agencia de calidad en las categorías inferiores. Esta es una discusión que dimos largo rato a raíz del proyecto de inclusión en su momento, hace algunos años atrás, que a esos establecimientos lo que se requiere es fortalecer, es apoyo, y a esos establecimientos hoy día se le pone una carga. Eso puede, de alguna manera, desvirtuar lo que está ocurriendo en calidad. A mí me parece que es un tema tremendamente preocupante, no quedó resuelto en las explicaciones que ha dado el Ejecutivo el día de hoy. En cuanto a la modificación de la exigencia del artículo 2 de la ley 20.248, que también se modifica, y esto de eliminar las barreras de entrada, porque finalmente eso, aquí se eliminan barreras de entrada, el ministro nunca nos respondió algo que lo dijo en la sesión anterior al pasar, respecto de que 200.000 niños recibirían ahora la SEP. Todos sabemos que los niños no reciben la SEP, no se llevan la SEP a la casa, la recibe el establecimiento. Entonces la pregunta que yo le formulé, la reitero ahora, ¿cuáles son esos establecimientos? Debe haber una estimación de cuáles son esos establecimientos que se incorporarían a recibir la SEP. Porque esto no es por ser molestoso, todo lo contrario, o sea, tiene que ver con que ese colegio, a mí me gustaría saber dónde está situado. Si está en una comuna de ingresos medios o altos y quiere SEP, va a tener que ir a buscar los niños a una comuna popular. Entonces, eso significa también un replantearse muchos aspectos de la cotidianidad del establecimiento. ¿Cuáles son esos colegios? Si hoy día un colegio subvencionado ya está en una comuna popular, ya debería estar recibiendo niños vulnerables y prioritarios. Y si no lo está recibiendo, sería bueno saber por qué. Entonces, a esos establecimientos les vamos a relajar el sistema y le vamos a elevar las restricciones o las obligaciones y la carga pedagógica. Nunca debería ser una carga, pero sí mayor exigencia de establecimientos que están, insisto, en las categorías inferiores, que son básicamente municipales. Esto lo hemos discutido muchas veces. A propósito de colegas, afortunadamente yo lo he escuchado, este discurso hoy día de los senadores García y los senadores Alvarado, y cosa que me alegra mucho, pero había colegas en esta comisión que señalaban, no, colegio malo, va afuera, se cierra. O sea, como quien dice, bueno, cerramos un hospital porque está endeudado, porque tiene problemas en los cumplimientos, porque no tiene recursos. Entonces yo creo que es un tema que de alguna manera hemos venido avanzando y hoy día retrocedemos en eso. Como también retrocedemos en que el PME, en lo que es la dimensión del gasto y la decisión del gasto, era algo que había transitado desde los sostenedores a la escuela. Y hoy día eso se va a reversar, se va a reversar. Y por lo tanto, las escuelas, en esto que esa pega que hacían la escuela y no los sostenedores, de preparar el gasto, las planillas, ya habían especializado, hasta profesores, técnicos en esto, bien. Bueno, eso hoy día es una facultad que queda en los sostenedores y por lo tanto se va a desempoderar la escuela. Algo totalmente distinto a un discurso que yo escuché también de quienes hoy día gobiernan, ¿no es cierto?, de la autonomía de la escuela, también se ve desdibujada. Y por último, ministro, a mí me preocupa mucho que no se haya dado respuesta a los dos temas centrales que plantearon senadores aquí, como el de las escuelas especiales. Se dice que esto solo va a ir a una conversación con la DIPRE, no se dice cuál puede ser el camino de esto. Estamos hablando de un proyecto que supera en términos de impacto, en recursos, a cualquier otra iniciativa. Esto es un tema que debería haber estado claro acá, como también el tema tecnológico, particularmente el acceso a Internet. Creo que todos vimos el fin de semana, a todos nos impactaron esas imágenes que se repitieron de como la niña que se conectaba en el sur del país, arriba del techo de una casa. Bueno, este fin de semana lo vimos arriba de un cerro, en la región del norte. Todos vimos esas imágenes realmente impactantes, donde la respuesta del sostenedor municipal era, bueno, vamos a darle banda ancha móvil, pero si esa medicina la hemos entregado por años a todos los gobiernos y eso no da respuesta. Quienes conocemos la ruralidad sabemos que eso no va a ser posible. Van a seguir los niños arriba de los techos, van a seguir los niños arriba de los cerros, y esta modificación
de una base económica central del sistema educativo, que no se modifica todos los años, ni en todos los gobiernos, yo francamente me complica aprobar un proyecto que no se hace cargo del tema de acceso a Internet. Tampoco hay respuesta del ministro a eso. Con todo, me abstengo. Señor secretario, me abstengo. Está sin micrófono el secretario. Sin audio, sí. Está sin micrófono, Francisco. Gracias, senadora. No lo había percatado. No le digo, el resultado de la votación son 2 votos a favor del proyecto y 3 por la abstención en consecuencia de conformidad al artículo 178 del reglamento del Senado. Corresponde repetir la votación en esta instancia y hago presente a los senadores que se abstuvieron en esta votación que en caso de mantener esa decisión, sus votos de abstención se sumarían a aquellos votos que se han manifestado a favor del proyecto, es decir, que han señalado su aprobación. Perdón, secretario, perdón, secretario, en el caso de esa adición de voto en el evento que nadie modificara su voto, eso no significa que el proyecto termine aprobado unánimemente, ¿verdad? ¿Por qué no dejamos claro eso? A ver, queda, presidente, desde el punto de vista reglamentario aprobado por unanimidad, pero reglamentariamente, porque los votos se suman a los votos que han expresado opinión a favor del proyecto. Presidente, pero eso no es así en la sala. En la sala las abstenciones no se le suman a la mayoría, por lo tanto es importante que el Ejecutivo se preocupe de tener respuesta a los problemas que se han planteado. Sí, bueno, presidente, ¿repetimos la votación? Sí, corresponde repetir tranquilo, la votación. Claudio, tranquilo. En la comisión ha ocurrido muchas veces ha presidente, ocurrido tranquilo. esto. Los votos de abstención, si se mantienen, se suman, como dice el inciso segundo del artículo 178 del reglamento, se entenderán como favorables a la posición que haya obtenido los votos a favor. No se le oye mucho, señor secretario, ¿eh? Yo creo que está un problema. Está tímido, está tímido. Sí. No, le insisto, Pero presidente, todos que conocemos la norma reglamentaria, presidente. de acuerdo a la interpretación que hace esta Secretaría y que siempre ha hecho, los votos por abstención se suman a los votos que han emitido opinión a favor del proyecto. Entonces, con la También misma... sería, no, si el tema reglamentario está claro, tal vez podríamos ver si hay disposición del ministro de escuchar algunos, o sea, dar unos minutos al ministro para que recoja algunos de los fundamentos de los senadores, de todos, en la argumentación de los votos en general. Porque yo creo que sería muy extraño que la interpretación fuera, este proyecto viene técnicamente o reglamentariamente aprobado unánime, cuando hemos puesto en evidencia muchas dudas respecto del mismo. Sí, gracias, presidente. A ver, yo quiero despejar algunas cosas que creo que son importantes. Primero quiero insistir en que incluso de los argumentos dados por los senadores que se han abstenido, la senadora, yo tiendo a interpretar que existe una evidente necesidad de legislar en torno a esta materia. Y creo que eso es relevante porque estando precisamente en el momento de la discusión en general, lo que le abre la puerta a esta votación es a poder seguir avanzando en cómo despejamos dudas, cómo damos mayores certezas, pero obviamente eso requiere que el proyecto pueda seguir su tramitación y que siga su tramitación en un ámbito en que la necesidad de legislar sobre aspectos centrales de esta subvención, que nosotros también hemos valorado desde siempre, creo que es muy relevante. Lo segundo es que creo que es bueno despejar a lo mejor algunas cosas. Existen dudas en torno a el proyecto, a ciertos aspectos específicos del proyecto, y obviamente, como lo señalé al iniciar la sesión, el Ejecutivo tiene toda la disponibilidad para analizar esos aspectos y profundizarlos con mayor fuerza. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la subvención, hacer extensiva la subvención para los niños con necesidades educativas permanentes que están en escuelas especiales. Obviamente, y ustedes eso lo saben bien, es un trabajo que nosotros también tenemos que hacer con la Dirección de Presupuesto. Yo no puedo, en mi calidad de ministro de Educación, disponer de recursos en la medida que eso no esté bien resuelto, pero sí quiero señalar acá que es una conversación que está bien avanzada. Lo segundo es que
hay ciertos ámbitos, algunas cuestiones que usted mismo planteó, presidente, que yo creo que podemos despejar incluso en la misma conversación. Nosotros no vemos que este proyecto le ponga mayores exigencias a las escuelas que tienen peores resultados, todo lo contrario. Entonces, a lo mejor ahí hemos interpretado de una manera equivocada que es un tema que podríamos despejar, pero no vemos en qué parte del proyecto se le hace más compleja la gestión a las escuelas con resultados insuficientes, sino que todo lo contrario. Lo que apunta el proyecto es a que el plan de mejoramiento educativo, primero, no sea visto como una carga, cuestión central. Si el PME es visto como una carga, es que estamos diseñando mal el PME. El PME es un instrumento que apunta precisamente a que los establecimientos puedan fijarse objetivos, metas y mecanismos para lograrlo, que sea de acuerdo a sus proyectos y que le permita alcanzar mejores resultados. Y eso, el objetivo es que se extienda a todo el sistema. Entonces ahí, a lo mejor hay una duda que yo no logro ver dónde está en el proyecto, que se le esté haciendo más compleja la gestión a los colegios con resultados insuficientes, porque no se, y en todo caso despejar, no se busca bajo ningún punto de vista hacerle más difícil la operación a esos colegios. Por lo tanto, si eso ocurre, obviamente lo podremos despejar y solucionar, porque no es un objetivo del proyecto, todo lo contrario. Todo lo contrario, el proyecto busca es quitarle la mayor cantidad de carga innecesaria a los colegios para que puedan destinar su esfuerzo a la mejora de la calidad de lo que ocurre en sus salas de clase. Y por tanto, ese es el único objetivo, no hay otro objetivo. Sería, en un fondo, muy contradictorio, aparte nuestra, pretender ponerle cargas adicionales a los establecimientos. Y lo otro, que hay ciertos aspectos que ustedes han planteado, pero también quiero ser en esto bien, no significa que no se puedan discutir, obviamente están dentro de lo que se pueda discutir, pero las deficiencias estructurales en materia de conectividad en el mundo rural no es un tema que se busque abordar con este proyecto de ley. Y en ese sentido, compartiendo la urgencia que plantea el presidente de dificultades que tenemos de conectividad, que no se resuelven con un chip de conectividad porque tienen que ver con una deficiencia estructural, ¿cierto? Si me lo permite, presidente, creo que esa deficiencia estructural que tiene que ver con los territorios y la inversión en infraestructura de telecomunicaciones en esos territorios, vincularlo a la tramitación de este proyecto de ley creo que se nos hace muy complejo. No podemos resolver a través de este proyecto de ley las deficiencias estructurales de conectividad. Esas deficiencias hay que resolverlas por otras vías y por supuesto podemos buscar entre todos mecanismos para agilizar esa solución de ese problema. Pero creo, presidente, que no es este el vehículo adecuado para hacerse cargo de esa necesidad, lo que no significa desconocer esa necesidad y ciertamente buscar mecanismos para poder abordarla en plenitud. Y por último, insisto, el tema de la fiscalización, yo creo que ahí nadie tiene, y también lo planteó el senador Montes, nosotros hemos planteado siempre que la fiscalización debe ser muy efectiva y muy simple, y muy adecuada a la realidad de cada establecimiento, porque lo que no queremos es que precisamente por un afán de fiscalizar, que es necesario, la operación de los distintos colegios se vea perjudicada. Y buscar ahí en esos mecanismos de simplificación, pero que además no pierdan la efectividad de la fiscalización, es parte de lo que efectivamente hemos planteado desde hace mucho tiempo, y por lo tanto buscar mecanismos para que eso se resuelva adecuadamente es una voluntad también evidente del Ejecutivo. Insisto, es probable que este proyecto, tal como está redactado, a lo mejor no se haga cargo de todas esas observaciones. Por la vía de las indicaciones lo podemos despejar, pero creo también que es importante dejar claro cuál es el objetivo del proyecto y no pedirle a esta iniciativa que resuelva otros problemas, que no digo que no existan, sino que no son necesariamente materia específica de este proyecto, que por lo demás viene ya en segundo trámite. Muy bien, entonces procedemos a la segunda votación, secretario. Perfecto, señor presidente. Se procede a la repetición de la votación en general de este proyecto de ley, en el mismo orden que se hizo la primera votación. Senador Alvarado. A favor. Senador García. A favor. Senadora Proboste. Mantengo la abstención. Senador Montes. Senador Montes.
Senador Montes, no lo veo conectado. Se durmió. No, no está conectado. Senador Montes, presidente. No sé si cumplimos la votación con su voto. Esta segunda votación. Presidente. Claro, yo puedo votar mientras tanto. Sí, una precisión para el ministro, porque yo le recordé hace alguna semana atrás que circulares de la propia Superintendencia de Educación permiten imputar a los establecimientos gastos por servicios tecnológicos, de carácter tecnológico. Eso se hace hoy día. Si el tema es que es poco eficiente. Entonces, el problema lo tiene aquí la Subtel, que ha sido completamente ineficiente, no digo solo este gobierno, en el pasado también, pero hoy día esto es una necesidad apremiante. O sea, estamos con la situación de la pandemia que ha mostrado, ¿no es cierto?, la urgente necesidad de abordar esto. A mí, francamente, me resulta complejo que no pueda haber una facilidad para una disposición del gobierno, dado que hoy día, le insisto, se imputan estos gastos, pero no sirve de nada. Esa banda ancha móvil no presta ninguna utilidad. Entregamos tablets, todos asistimos a la ceremonia de entrega de computadores, elijo mi PC y todo lo demás, pero finalmente el chico que vive en la ruralidad no le sirve de nada, y eso significa seguir ampliando la brecha. Yo creo que frente a eso no podemos estar indiferentes, pero no solo por ese tema, por todo lo que he argumentado anteriormente, mantengo la abstención. Senador Quintana, el presidente mantiene la abstención. Senador Montes, falta solamente su voto. No, yo fui expulsado por el ministro y por eso me costó mucho reconectarme. Yo también me abstengo nuevamente. Resultado de la votación, 2 votos a favor, 3 votos en contra, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 178. Estos votos se suman a los votos favorables, por lo que, como lo señalé hace un momento, el proyecto queda reglamentariamente aprobado por 5 votos a favor y ninguno en contra. Presidente, una precisión. El secretario acaba de señalar 2 votos a favor y 3 votos en contra. Fueron 3 votos. Fue un error. Abstención, perdón, presidente. Sí. Perdón, senador. Abstención. En eso el informe va a ser muy claro, si no se haga ningún problema, senador Bravo. ¿Me permite? No, lo que abunda no daña. Senador García. Presidente, recordarle al ministro que usted y yo hemos venido solicitando desde hace largo tiempo, más de un año, que la situación que dispuso la Contraloría, la devolución de recursos por parte de algunos municipios de la Araucanía, que entiendo que no es solo de la Araucanía, también en otros lugares del país, pero es particularmente fuerte en la Araucanía, donde la Contraloría dijo que los municipios tenían que devolver unos recursos, no porque no hayan sido invertidos en fines educativos, sino que porque el cálculo que se había hecho de lo que podían gastar se había hecho de conformidad con una ley anterior y no con la ley nueva. Esa es una situación que está pendiente y yo quiero pedirle, ministro, reiterarle nuestra petición en el sentido de que esta solicitud de varios alcaldes de la Araucanía pueda ser revisada antes de que lo votemos en la sala y bueno, también lo podemos ver después en la discusión en particular, no es estrictamente indispensable que sea antes de la votación en general en la sala, pero si hubiera un artículo transitorio que diera por bien invertidos esos recursos, que evite que los municipios tengan que devolver esos recursos, porque son recursos que no tienen, son recursos que los invirtieron en educación y bien invertidos. Si el punto está en que el problema es con un cálculo de acuerdo con la ley antigua versus la ley nueva, el piso del que podían gastar. Entonces yo creo que eso también pudiera ayudar al despacho de este proyecto. Quiero recordarlo, ministro, y pedírselo encarecidamente, porque lo hemos pedido de verdad en reiteradas sesiones de la Comisión de Educación junto al senador Quintana. Muchas gracias. Muchas gracias, senador García. Yo también quisiera recordarle al ministro que este es un tema que usted conoce bien, que lo conversamos cuando era subsecretario, e incluso antes de que apareciera el dictamen de la Contraloría, que fue desfavorable para el propósito de estos municipios, que como bien ha señalado el senador García, no hicieron ningún mal uso de los recursos, para nada. Hay un tema de cuando empezó a regir la ley. Usted mismo nos señaló que el Ejecutivo tenía disposición a
presentar un proyecto de ley. Yo creo que esta debe ser la oportunidad para resolver esa materia. Esto no significa gasto adicional. Bien, lo queremos dejar subrayado. Presidente. Senador Montes, sí, por favor. Usted sigue expulsado. ¿Cómo? Sigue expulsado por el ministro, ¿no? No, estoy condicional aquí. Pero no, yo lo que quiero es aclarar que no fue el ministro el que lo expulsó en todo caso, senador Montes. No, así fue la tecnología. Yo lo que quiero señalar es que lo peor que podría ocurrir es que esto llegue a la sala sin haber avanzado en todos los temas que se han planteado y por lo tanto nos volvemos a obtener en la sala y el proyecto se viene abajo, así de concreto, y por lo tanto la responsabilidad recaería básicamente en el ministerio. Yo desde ya propongo que haya un equipo de trabajo paralelo a todo esto, de nuestros asesores y nosotros, depende en cada caso, y tratar de resolver, porque aquí hay una lista de temas que queremos resolver y que tienen fundamento. Yo dentro de esos temas, creo que el tema de conectividad que plantea el senador Quintana es un tema que si bien no se puede resolver al 100%, estoy seguro que dentro de lo que está por resolverse hay casos más sencillos y otros casos más complejos. Con todos estos sistemas tecnológicos que hay, que tienen la empresa ahora que permite instalar estos routers y estas cosas que yo no entiendo mucho, yo trataría de disminuir los colegios que están sin conectividad para este mes, ministro, ahora en abril, porque la verdad es que recursos hay para eso. No es un problema de falta de recursos, si hay restricciones de tiempo y tecnología, otro cuento. Lo segundo, yo creo que el tema de los servicios locales de educación pública, esta es la oportunidad en esta ley a esta altura, y yo creo que por lo menos una parte de los temas deben resolverse acá, bueno, y varios de los otros temas que se han planteado, porque diferenciar los establecimientos y los estándares o sea, yo comparto lo que se decía, no sé quién lo decía, esto de que tengan que entregar los nombres a los niños que salen a una visita fuera del colegio, a lo mejor en colegios que han sido muy poco serios, pero el grueso de los colegios ya esto está por encima de este tipo de exigencia, y hay una responsabilidad del que firma eso y no de pedir la firma de cada uno de los apoderados. No sé, yo creo que necesitamos trabajar indicaciones al proyecto en este y otros temas, y aunque me digan el tema de las contabilidades, el superintendente no puede pasar piola, tiene que ayudar a resolver este problema. Es su pega, y que contrate gente, asesoría, y que le pida a los del 3166 que le ayuden. Yo creo que es perfectamente posible simplificar esto mucho en lo contable. En el caso de los colegios municipales grandes, la historia indica que tienen que tener contadores, parte de la planta, y acá no se ha considerado nunca eso. Antes del golpe, antes de la dictadura, los colegios tenían contadores, y tenían contadores para que el director se dedicara a otras cosas y no llevar contabilidades. Hoy día también algunos lo tienen, pero el grueso no lo tiene. Entonces yo quería insistir. Termino, mi propuesta sería que se constituyera, que junto con aprobarse con este mecanismo de que las abstenciones se suman a lo positivo, junto a esto le propongo al presidente de la comisión, constituyamos un equipo en que en paralelo vaya viendo las indicaciones para cada uno de los temas, ojalá antes de votar en la sala. ¿Siente? Muy bien, recojo la propuesta del senador Montes. Ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. No, un par de cosas. Obviamente que nosotros, yo lo he dicho y lo reitero, tenemos toda la voluntad de avanzar este proyecto, que esto es un proyecto necesario para el sistema. Creo que es interesante porque a veces les voy a confesar que quedo un poco desconcertado porque se pone énfasis en la necesidad de entregarles mayor flexibilidad a los colegios, luego eso mismo se señala que puede ser un problema del proyecto, entonces tenemos que zanjarlo, porque yo estoy de acuerdo con el senador Montes, pero a veces este mismo argumento es el que se usa para abstenerse o rechazar, entonces me confieso un poco perdido, senador, a veces, no sé cuál es me encantaría saber, y creo que armar un grupo de trabajo para ello sería óptimo, entender con claridad cuál es el susto con este proyecto y cuál es el tema que nos convoca. Yo tendo a pensar de que estamos mucho más de acuerdo, y me da la impresión de que es por susto que no estamos manifestando ese consenso. Y creo que sería bueno despejarlo, porque es un proyecto que el sistema necesita. Y fue súper claro de las intervenciones de directores y sostenedores lo urgente que es un proyecto como este. Entonces, tomo totalmente la propuesta, pero sí, humildemente les pido que si es posible, los senadores que se abstuvieron,
en la medida de lo posible se puedan también tener como un planteamiento común, porque a veces al menos yo puedo estar equivocado, pero me confundo hacia dónde quieren efectivamente llevar en lo que se refiere específicamente a este proyecto, pero tomo totalmente la propuesta y creo que es una buena manera de seguir avanzando. Lo segundo, muy breve, nosotros tenemos un plan de conectividad para las escuelas, se llama Conectividad 2030, que ya se licitó y se está implementando en todas las escuelas del país. Ese plan de conectividad lleva a que del orden de me puedo equivocar, pero casi el 99% de la matrícula en Chile tenga a través de sus escuelas conectividad de banda ancha. Incluso llegando a sectores rurales con mecanismos que son un poco más sofisticados, porque por razones estructurales, digamos, no se puede llegar con la fibra. Eso está operando, ya se adjudicó, se está implementando. Creo que hay una parte del territorio donde hubo un tema con la licitación y ahora se va a sacar más rápido, pero eso está avanzando, no es que no se haya hecho nada, son recursos que se aprobaron en la discusión presupuestaria y se están implementando en un trabajo conjunto entre educación y Subtel, precisamente, que apunta a la conectividad de las escuelas, no a la conectividad. Obviamente la labor del ministerio apunta a entregarle a las escuelas mayores recursos, y ahí es donde se centra ese trabajo, pero para que no quede la idea de que eso no se está haciendo, porque está en plena ejecución ese trabajo. Gracias, presidente. Bueno, gracias, ministro. Pasamos, señor secretario, entonces al segundo punto de la tabla, a menos que los miembros de la comisión quieran alterar el orden, dado que está la ministra de Cultura también conectada para el punto que está en el número 3, que es el libro electrónico. Oye, presidente, ¿podríamos ver cómo se constituye el equipo de asesores lo antes posible, para que no se vea en sala antes de llegar a algún nivel de conversación? Parece bien razonable. Senadora Proboste, presidenta del Senado. No, presidente, junto con apoyar lo que plantea el senador Montes, yo quisiera, en esto para que no quede ninguna duda, aquí no es un tema de si le tenemos miedo o no le tenemos miedo a este proyecto. Nuestra decisión está fundamentada en nuestro voto. Acá hemos dicho, estos son mayores recursos que no están acompañados explícitamente de temas de fiscalización. Cuando el senador Quintana dice algo que a nosotros nos parece básico, presidente, y es que nos identifiquen cuáles son esos establecimientos educativos que van a acceder, en qué territorios están, cuál es el tipo de colegio, también tiene que ver con una demanda en que aquí no se puede establecer un proceso de legislación a ciegas. Cuando hemos planteado el que se incorporen establecimientos con necesidades educativas permanentes, le hemos pedido a la biblioteca apoyo en eso, es también la necesidad de ir entregando información. Entonces creo que no es bueno, presidente, para el debate de este proyecto decir que quienes no estamos de acuerdo porque tenemos miedo de este proyecto. Nosotros tenemos dudas y por eso que hemos manifestado nuestro voto abstención, porque no se ha dicho cómo se va a fiscalizar, no se ha dicho cómo se van a incorporar poblaciones que están excluidas, no se han establecido niveles que sean mucho más eficientes respecto de estos recursos. Entonces creo que para el buen diálogo es necesario también que no coloquemos algunos elementos que han estado absolutamente al margen de este debate, presidente. Y toda nuestra disposición para concurrir con equipos de discusión en la etapa previa a la sala. Muchas gracias, senadora Proboste. Ministro, yo no quisiera ser majadero, pero fue usted quien, inmediatamente, senador Alvarado, fue usted quien planteó el tema de los 200.000 niños. O sea, sería bueno saber quiénes son, dónde están, en qué escuelas están, cuáles son, porque en definitiva son las escuelas las que van a hacer eso. Y probablemente eso sea una razón para avanzar más rápido en esto. Pero necesitamos saberla. Son 700 escuelas, presidente. Estaba en la presentación original, pero se le puede hacer llegar con detalle. Muchas gracias. Están totalmente identificadas. Eso, perfecto. Senador Alvarado. Presidente, respecto a cómo continuar el trabajo, yo creo que démonos un par de días en que cada uno de nosotros defina quiénes van a estar en esa mesa, si vamos a estar personalmente o
asesor y de ahí nos damos un plazo. Trabajamos internamente las eventuales indicaciones, la búsqueda de consenso y después retomamos la discusión del proyecto en la comisión en particular para pasarlo a la sala. Creo que eso debería ser el mecanismo, salvo que esté profundamente equivocado. Muy bien. También está equivocado, pero no en este caso. Gracias. Y quiero agradecer, presidente, la unanimidad a la aprobación del proyecto. Muchas gracias, senador. Nuevamente equivocado, para que vean. Por el chorro. El informe va a ser bien claro. Ya, gracias, senador de Chillán. No provoque, no provoque. Bueno, corresponde entonces ver si pasamos al segundo tema o al tercer punto de la tabla, lo cual significaría alterar el orden, dado que está conectada la ministra de Cultura. No sé, o ministro. Alteremos. ¿Cómo? Yo estoy de acuerdo con alterar la ministra de Cultura. Ya. Salvo que el ministro Figueroa no pueda quedarse acompañándonos, pero... Está la ministra hace mucho rato. Yo creo está la ministra, ¿cómo está ministra Valdés? Dale. No, si quiere, presidente, nosotros hicimos una presentación del proyecto que estaba en segundo lugar de la tabla. Lo que sugiero que puedan discutir ahora el proyecto de cultura, además atendido de que tanto la ministra como el subsecretario han estado ahí pacientemente esperando. Y para la próxima sesión, presidente, porque no creo que alcancemos a verlo hoy día, ¿cierto? Por la hora. Como ustedes tienen la presentación que hicimos, creo que lo interesante sería poder escuchar sus observaciones y las inquietudes que probablemente surjan a la comisión para poder nosotros hacernos cargo de ellas y avanzar en el proyecto. ¿Le parece? Bien, nos parece bien, ministro. Creo que vamos a alterar el orden. Si usted queda liberado de nosotros un rato, especialmente el senador Bravo. Bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, señor secretario, entonces damos la bienvenida a la ministra de Cultura, Consuelo Valdés, quien se va a referir al proyecto de libro electrónico para hacer su exposición. Ministra, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias. Dicen que el orden de los factores no altera el producto, pero igual aprecio muchísimo la deferencia de poder presentar nuestro proyecto. Bueno, quiero saludarlo muy cordialmente, señor presidente, al igual que a la senadora Yasna Proboste, presidenta del Senado, felicitarla, como ya también se lo manifesté, y también a los senadores quiero saludar con especial también aprecio, Alvarado, García y el senador Monte. Gracias, ministra. No, muy merecido. Bueno, el proyecto de ley establece en síntesis dos modificaciones a la ley 19.227, que fue creada, como ustedes recordarán, el año 1993, siendo presidente don Patricio Aylwin, que fue muy oportuna en ese momento. Bueno, pero han pasado 28 años, han cambiado los formatos, han cambiado los hábitos de lectura, y también el tema de las bibliotecas públicas, que han aumentado considerablemente su tamaño, de manera que parece oportuno ampliar, hacer dos modificaciones a la ley actual, y además ponerla al día con la ley que crea nuestro ministerio, la ley 21.045, en marzo del año 18. Lo primero se refiere a modificar la definición de libro, incluyéndose dentro de la misma los libros electrónicos, porque la definición del libro hoy día, el libro chileno, es todo libro editado, impreso en Chile, de autor nacional o extranjero. Reconoce solamente el aspecto físico del libro, en circunstancia que sabemos que hoy día los formatos digitales, como lo hablamos incluso de una sesión algunos meses atrás, todo lo que es las nuevas tecnologías han impactado y modificado tremendamente todo el ámbito del acceso a la cultura. Eso por un lado. Y el segundo punto, la modificación, se refiere a un cambio de lugarismo, actualizar el tema de la adquisición de los volúmenes que se adquiere para las bibliotecas públicas, que en la ley actual la restringe a 300 ejemplares, que en ese momento de la ley dependían de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, pero que hoy día, más o menos, estamos hablando de 455 bibliotecas públicas que están dependiendo del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que como ustedes saben es el sucesor legal de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
Ahora, yo creo que es importante tener presente a propósito de este cambio, de estas las últimas, hace muy poco, la semana pasada, de la Cámara Chilena del Libro, solamente para contexto. Las ediciones de nuevos libros han crecido un 15,9%. Se registró un alza de un 167% en la producción de libros digitales. Estamos hablando de un poco más de 2.000 títulos. Lo otro también que tiene que ver ya directamente con nuestro servicio, se duplicaron los préstamos que tuvo nuestra biblioteca pública digital en un 46%, estamos hablando de 570.000 préstamos. La biblioteca pública digital hoy día tiene 17.000 títulos y 70.000 ejemplares. Bueno, yo creo de verdad, y en esto coincido con los dirigentes de las editoriales, productores y autores chilenos, que es indispensable que el formato digital crezca, porque es una forma que ensancha la participación y acceso al libro, y es un soporte hoy día que complementa el papel, como estamos viendo en tantos otros ámbitos también de la cultura, que está conviviendo en este formato híbrido lo presencial con lo digital. Y un punto que es bien importante también de señalar, está también un informe de la Cámara Chilena del Libro, que es más o menos un 11,6% del crecimiento de títulos digitales corresponden a literatura infantil. Yo creo que esto es una muy buena señal, que son estímulos que están presentando para los niños para estimular la lectura desde temprana edad. Bueno, pensamos entonces que es el momento para revisar y actualizar estas opciones que en su momento tuvieron plena vigencia y validez, porque el libro se ha valorizado, ha sido una compañía, el confinamiento causado por la pandemia que nos asola, y para nadie es un misterio, ¿no es cierto?, el valor del libro y de la lectura. No solamente es un gran placer, sino que también, bueno, desarrolla la imaginación, nos abre a nuevos mundos y a mundos distintos, que también que pueden abrirse con solo palabras, entender mejor quiénes somos, y también mejor a otros que nunca vemos y que quizás nunca vamos a ver. En fin, colocarnos en situaciones diferentes y hacernos sentir parte de una comunidad, ¿no?, que siente a veces los mismos sentimientos de otros, que no estamos solos. De manera que eso es lo que quería presentar, y bueno, por supuesto que la literatura es un arma para la libertad de ser uno y único, y esto también es lo que nos va enseñando su lectura. Eso esencialmente, señor presidente, no quiero tomar más tiempo, más por la hora, y si hubieran algunas consultas y dudas, desde luego atenderlas, y también me acompaña el subsecretario Juan Carlos Silva, en caso que fuese necesario que esta ministra no dispusiese de toda la información que ustedes requieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, ministra, por la exposición que ha hecho de este proyecto. Hay bastante información estadística bien relevante que usted ha entregado, sobre todo que da cuenta del desarrollo y crecimiento de esta actividad en el último año. Sería bueno poder compartir, no sé si nos puede hacer llegar la presentación que ha planteado, hacer llegar a la comisión, para que lo podamos también nosotros examinar en conjunto en una nueva sesión donde podamos escuchar algunos invitados. Yo no sé si el subsecretario Juan Carlos Silva quiere agregar algo más, alguna recomendación. A mí se me ocurre que debiésemos escuchar este proyecto que parece sencillo y necesario, me da la impresión, escuchar sí a nuestra biblioteca del Congreso, una biblioteca, como sabe bien la ministra, de las más recurridas en esa estadística que menciona, tal vez a la Asociación de Editoriales y Libreros y no sé quién más pudiéramos escuchar, tal vez una o dos sesiones poder despacharlo. Subsecretario, le ofrezco la palabra. Luego la senadora Proboste. Gracias, presidente. También saludar por su intermedio, hacerme parte de los saludos de la ministra y solamente complementar y reforzar lo que señaló la ministra, y ustedes señalan en el sentido de que en la Subsecretaría de la Cultura y las Artes está radicado el Consejo del Libro de la Lectura, que bien señaló la ministra, data del año 93, precursor de lo que es la participación de la sociedad civil en la generación de políticas culturales. ¿Por qué lo digo? Porque la política del libro y la lectura tiene una duración quinquenal que busca trascender los gobiernos de turno. Está periodo de evaluación, terminó el 2020,
la política quinquenal, la última, vamos a generar una nueva política y en el objetivo, parte del objetivo de la política que culminó el 2020 precisamente estaba el perfeccionar y actualizar la legislación en lo que a esto se refiere. Entonces, si usted lo tiene bien, nosotros podemos hacer llegar también parte de los sectores representados en este Consejo, sin perjuicio de las otras opiniones que se quieran escuchar, para efectos de también darle fuerza a lo que tiene que ver con esa instancia colegiada que ya formuló la política del libro y la lectura quinquenal y que propició y también fue parte del apoyo de este proyecto. Muy bien, subsecretario. Senadora Yasna Proboste. Muchas gracias. Saludar a la ministra, a los secretarios, al equipo del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Creo que para este proyecto sería bien importante también poder escuchar a los editores de Chile, que reúne a editores independientes, universitarios y autónomos, junto con la propuesta que ha hecho usted, presidente, de la Biblioteca del Congreso. Creo que sería bueno también escuchar a la Cámara Chilena del Libro y a la Sociedad de Escritores de Chile. Muy bien. Muy bien, ahí tendríamos ya 4 instancias y tal vez alguna biblioteca pública, yo le agregaría, por este cambio también que ha referido la ministra. Entonces tendríamos Sociedad de Escritores, Cámara Chilena del Libro, el representante de los editoriales y libreros, Biblioteca del Congreso y alguna biblioteca pública. No sé si hay alguien más que cree el Ministerio que debiera proporcionar algunos antecedentes. ¿Está bien con ellos? Yo, presidente, quiero decir una cosa. Senador Carlos Monte. Gracias, presidente. ¿Cómo está, ministra? Buenos días, buenas tardes. Y subsecretario también la salud. Lo que quisiera, sé que no está en el ánimo del proyecto, pero creo que en un momento en que estamos haciendo rebajas de distinto tipo, dado la pandemia, la situación que vivimos, sería un momento bien importante también estimular la lectura más amplios sectores, para lo cual sería bueno abaratar un poco el precio de los libros. Y yo creo que el tema del IVA a la construcción deberíamos tratar de incorporarlo en el IVA a los libros, deberíamos tratar de incorporarlo en este debate. Y le pediría que alguien de Hacienda viniera y nos dijera cuánto significa esto, cuánto representa y qué disposición hay, o el ministro, el subsecretario, el director de impuestos internos, pero creo que sería muy importante que el acceso al libro tenga más parte de la población tenga posibilidades, porque hoy día está bastante concentrado en ciertas zonas. Muy bien, muchas gracias, senador Monte. Diana está ahí, está la Diana, ¿no? Está la Diana. Don Javier Tobar tiene abierto el micrófono. Sí, no está buscando a la Diana, disculpe. Gracias, senador Monte. Yo también quisiera aprovechar de preguntarle a la ministra. Nosotros, en marzo del año pasado, cuando estaba recién partiendo la fin de marzo, como comisión, de manera unánime, le enviamos una nota, también lo conversábamos con el ministro Lucas Palacio, de haber sido a comienzos de abril, por lo que son las actividades esenciales al Ministerio de Economía. La verdad que cuesta mucho entender cómo en la pandemia, donde la gente se encierra, donde lee mucho, y nunca se le dio a las librerías el carácter de esencial, sí, a los malls y todo lo que se ha conversado, pero nunca la librería. Francamente, hasta el día de hoy no hay una respuesta coherente a esto, ministra. Por eso mismo la Cámara, entiendo que la semana pasada también reiteró esta necesidad. Yo creo que a propósito de esta discusión que estamos teniendo, no sabemos qué va a pasar con la pandemia, se habla de cuarentena total. Yo creo que nunca es tarde para fomentar la lectura. No sé, ministra, si usted tiene alguna explicación a esto. Gracias, senador. No, la verdad es que explicación no tengo información. Efectivamente, en su momento nosotros hicimos gestiones frente a las autoridades de que el libro pudiese declararse un bien esencial. Y bueno, eso está en conversación, tampoco fue descartado y yo creo que eso es algo que debería de verdad de volver a pensarse. Lo que sí pudimos, por lo menos en ese momento, facilitar fue el acceso de los libreros a sus depósitos para poder, sin dificultades ni especiales, poder sacar esos libros de los depósitos y llevarlos a sus lugares de venta o a distribuirlos a través de las plataformas del comercio electrónico. Eso sí que se hizo una gestión bastante rápida, efectiva, que se hizo a través de la subsecretaria de Interior, del ITO.
pero encantada de poder participar en una conversación y respecto a esta iniciativa. Muchas gracias, ministra. Si le parece, los senadores y senadoras podríamos reiterar la solicitud que hicimos en abril pasado al Ministerio de Economía, en este caso, y al propio presidente de la República. Si le parece. ¿De acuerdo entonces, presidente, para reiterar el oficio del ministro de Economía en la materia que usted ha señalado? Sí. Por unanimidad de la comisión. Muchas gracias. Bien, no sé si hay algún otro planteamiento o programamos, ¿no es cierto?, para la próxima sesión, en paralelo, en la misma sesión, este proyecto y el de subvención a niveles medios, ¿no?, que son los dos que están presentados por parte del Ejecutivo. Bien, de esa manera procedemos. ¿A quiénes vamos a invitar al fin, presidente? La secretario y... Sí, la Secretaría ha anotado lo siguiente: vamos a pedirle informe a la Biblioteca del Congreso Nacional, por escrito. Vamos a invitar a la Asociación de Libreros, a la Asociación de Editores, a la Cámara Chilena del Libro, a la Asociación de Escritores de Chile, y quedó por definirse los representantes de alguna biblioteca pública del país. No sé si les parece, podría ser la biblioteca de Valparaíso o la biblioteca de Viña del Mar, ¿qué les parece? Muy bien, claro, cualquier. Pero también a alguien, presidente de Hacienda, sobre el IVA al libro. Yo pido que... Muy bien. Bueno, por lo menos invitar a alguien de Servicio de Impuestos Internos en relación con el IVA del Ministerio de Hacienda, preferible. El Ministerio de Hacienda, perfecto. Y en el caso de la Biblioteca del Congreso, yo preferiría que ellos, más que mandar un informe, pudieran exponer, porque deben tener algún especialista en estos temas tecnológicos y que pudieran pronunciarse sobre el proyecto. Perfecto, yo voy a contactar a Luis Castro, que es la persona que nos asesora a nosotros, presidente de la Biblioteca del Congreso Nacional, para que nos diga quién es la persona más. Sí, señor secretario, se le oye muy poco, Estaba leyendo los acuerdos. Sí, senador Monte, voy a mejorar mi sistema acá de audio porque estoy con problemas. Pero está todo acordado ya en la forma que usted lo ha planteado. Está todo acordado. Bueno. Bien, pues, igual que los directores de presupuesto, señor secretario, que no les gusta que lo oigan y hablan despacito. No, todo lo contrario, senador Monte. No tengo problema. Vamos a regalar un modem al banda ancha. Hoy día Educación. Que lo incluyan en el proyecto del ministerio. Este es el que llega el Ministerio de Educación. Oiga, yo viajé muy temprano a Valparaíso hoy día, pero después de estar 2 horas esperando poder pasar por Villa Alemana, me tuve que volver a mi casa. Imposible salir de acá. Espero hacerlo en la tarde, sí. Muy bien. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado el día de hoy y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta. La grabación se ha detenido. Luego.